Sexta legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida al conversatorio La importancia de la atención temprana de las enfermedades cardiovasculares y la relevancia de los factores de riesgo como la enfermedad renal crónica. En el marco del Día Mundial del Corazón, promovido por el diputado César Agustín Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, la Fundación Mario Robles Socio y la Alianza por la Salud Renal. Es un honor contar con su presencia en este importante espacio de diálogo y reflexión. El día de hoy nos acompaña el diputado César Agustín Hernández Pérez, Marisol Robles, presidenta de la Fundación Mario Robles Socio, la doctora Laura Gabriela Sánchez Lozada, jefa del Departamento de Fisiopatología Cardiorrenal del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el doctor Clemente Barrón Magdaleno, coordinador de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el doctor Mauricio Arbizu Hernández, coordinador de la Unidad Metabólica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, la doctora Jennifer Ann Swain Saint Martín, de la Fundación Salvando Latidos, y el doctor Víctor Alejandro Quirós Martínez Martínez, cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedo la palabra al diputado César Agustín Hernández Pérez, que nos dirigirá unas palabras de apertura. Muy buenos días, casi tardes. Ofrezco disculpas del retraso, habíamos programado iniciar a las 11 de la mañana, pero el día de ayer, hoy, la Cámara de Diputados sesionó hasta de madrugada en una reforma constitucional que tiene que ver con tema de soberanía energética para el país, y salimos los diputados del Grupo Parlamentario de Morena a las 5:30 de la mañana, en lo que va uno y regresa, nos demoramos unos minutos. Pero lo mejor está por venir porque estamos trabajando precisamente para ustedes y por el bienestar y la calidad de vida del pueblo de México. Agradezco a las doctores que me honran y me alegan en el acompañamiento en esta mesa, y particularmente a Marisol Robles, porque ha venido encabezando una alianza por la salud renal. Y bienvenidos a todas y todos ustedes a la Casa del Pueblo, a la sede de la Cámara de Diputados en el Honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo San Lázaro. Para un servidor es un honor, un gusto recibir a la Fundación Mario Robles Socio, que encabeza la Alianza por la Salud Renal, representada aquí por su presidenta y fundadora, la maestra Marisol Robles, acompañada de médicos, pacientes, funcionarios y público en general. Me sumo a su preocupación por la situación de salud de millones de mexicanos, particularmente de aquellos que viven con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedad renal crónica. Este conversatorio permite precisamente visibilizar la situación que prevalece en nuestro país al respecto. En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora el 29 de septiembre de cada año, tengo el honor de encabezar hoy este esfuerzo por difundir la importancia que tiene la salud del corazón y su relación con la salud renal. Cabe mencionar que esta es una fecha promovida por la Federación Mundial del Corazón con colaboración con la Organización Mundial de la Salud. En México, en 2021, se registraron 220,000 muertes por enfermedad cardiovascular y más de 170,000 por diabetes, padecimientos prevenibles si se controlan factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol elevado, la falta de nutrición y de desarrollo por malos hábitos saludables. De hecho, con políticas públicas de prevención, con la debida atención y tratamiento adecuados, hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares consideramos podrían evitarse. Aquí hay expertos y nos van a platicar al respecto. En este tenor es crucial destacar un factor de riesgo frecuentemente invisibilizado en los padecimientos cardiovasculares: la enfermedad renal crónica, esta patología que afecta al 12.2% de la población en México.
incrementa significativamente la probabilidad de desarrollar enfermedades del corazón, como son infartos o insuficiencia cardíaca. La relación entre los padecimientos cardíacos y renales radica en el hecho de que ambos órganos, cuando presentan daño, inician un proceso de regulación mutua que, en ausencia de una intervención adecuada, genera un ciclo de daño continuo, afectando gravemente a ambos sistemas vitales. Es decir, corazón y riñón son órganos reflejos. La doctora Sheinbaum, nuestra presidenta de la República, en sus primeros mensajes como presidenta de la Nación, ha ratificado su compromiso con la salud y con la atención temprana de enfermedades cardiovasculares, la diabetes y su impacto multidimensional, considerando en efecto la calidad de vida de las personas y sus familias. Desde el Grupo Parlamentario de Morena, del cual soy integrante, nos sumamos al llamado a atender estas causas, no solo para mejorar la salud cardiorrenal de la población, sino también para garantizar el acceso a diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados. Como ha señalado ya el secretario de Salud, el doctor David Kershenovich, es imperativo que las políticas públicas se orienten hacia la promoción de estilos de vida saludables, la prevención y atención integral de la salud, para disminuir los costos de atención en el Sistema Nacional de Salud, empoderando a la población con información al respecto. Y este conversatorio precisamente va en esta línea, en esta directriz de divulgar lo que se puede hacer para prevenir los daños cuando no se tiene obviamente una calidad de vida y que a veces lastima las fibras más sensibles de los hogares cuando hay este tipo de afectaciones. Y el poder hoy tener aquí este conversatorio permite que no solamente quienes estamos presentes tengamos conocimiento al respecto. Aprovecho para agradecer al canal del Congreso que nos acompaña. Por supuesto, se está divulgando y se está proyectando a todo el país a través de las plataformas digitales de la Cámara de Diputados, con el esfuerzo que tenemos junto con ustedes porque se ponga atención a este tema o estos temas que son relevantes para la nación. Por lo anterior, es que de la mano de la Fundación Robles Ocio y la Alianza por la Salud Renal hemos convocado a este ejercicio y otra serie de actividades que pretenden sensibilizarnos alrededor de esta codependencia de la salud cardiovascular y la salud renal, con el lema "Porque quiero a mi corazón, cuido mi riñón", para difundir información científica con expertos médicos sobre prevención y el diagnóstico temprano para mejorar la calidad de vida de la población. En el inicio de esta 66ª legislatura, ratificamos el compromiso con la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum con la prevención y el cuidado de la salud, promoviendo estrategias y alianzas que alcancen a todos los sectores de la población y beneficien a las generaciones presentes y futuras. Aprovecho para agradecer, ya lo señalaba, al canal del Congreso, a las áreas de comunicación por la cobertura de este evento, a ustedes particularmente por su asistencia, y definitivamente lo que se habrá de exponer deberá tener el mayor de los alcances, que permite informar a todas, a todos aquellos que lo pudiesen necesitar. Enhorabuena y que estos trabajos resulten de provecho para el pueblo de México. Estamos a sus órdenes y de los insumos, de los comentarios que ahorita resulten, por lo que podamos conversar y compartir experiencias, les anticipo que cuentan con un amigo, que cuentan con un aliado, con un equipo que colabora con un servidor para que podamos realizar los insumos legislativos necesarios y las gestiones convenientes o adecuadas para que esto sea escuchado y sea atendido. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias por sus palabras, diputado. Antes de dar inicio al conversatorio, les pedimos su atención para el siguiente testimonial del paciente Julio César Rayón, paciente trasplantado, que le pido que nos acompañe, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Julio César Rayón Muñoz, tengo 28 años, soy egresado de la Universidad de La Salle, estudié Ciencias en el Deporte, soy nacido en la Ciudad de México, pero actualmente radico en Nezahualcóyotl, Estado de México. Fui diagnosticado con lupus e insuficiencia renal a causa del mismo lupus a los 9 años de edad, en el INP que diga.
y ahí mismo me diagnosticaron una comunicación interauricular, la cual también fue corregida ahí mismo en el instituto. Actualmente soy trasplantado renal y tengo una prótesis mecánica aórtica a causa de una insuficiencia severa aórtica también. Me preguntan qué experiencia de salud te marcó y cambió tu vida. Yo pienso que hay 3 etapas que marcaron mi vida. La primera, el diagnóstico del lupus, y a una edad tan temprana, que lo que llevaba y lo que conlleva algo como eso, los cuidados, el tratamiento y todo lo demás a una edad tan temprana. La segunda sería la falla renal, que es cuando comienzo con las diálisis, que fue un momento en el que estuve algo que le temía tanto y que estuve un año entero rechazándolo, porque la incertidumbre de lo que podía pasar, de lo que venía para mí, de lo que me esperaba y de lo que me perdía hasta ese momento por la edad en la que tenía, que fue como los 21 o 22 años. Ahí también me di cuenta de la importancia del corazón y el riñón, que van de la mano, porque sin uno y el otro, pues trabaja todo mal. Continúo. El tiempo que me comienzo a dializar, al año me diagnostican la insuficiencia aórtica severa y me llevó al recambio valvular, que el doctor Clemente, que está aquí, fue el que me programó. Le agradezco mucho. Y por último, la tercera sería el trasplante. La tercera etapa que define mi vida y experiencia sería el trasplante renal, que fue hace un año, con el cual pues, ha mejorado muchísimo mi expectativa de vida, mi calidad de vida, y en este primer año que llevo, pues completamente agradecido con lo que he vivido. Y por último me preguntan qué mejoró para mí, y quisiera más lugares como estos para la población en México. Claro que sí, mejoró el 100% mi calidad de vida. Actualmente estoy como entrenador de fútbol de unas categorías infantiles en una filial de Pumas, agradecido totalmente con los institutos y los excelentes médicos que me han tocado y me han atendido, desde pediatría hasta hoy en nutrición. Y claro que deseo mucho que esta misma calidad llegue a todo el país, porque estoy seguro que todo el país estaría agradecido de tener excelentes médicos como los que se encuentran aquí. ¿Okay? Y agradezco mucho. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio César, por compartirnos tu testimonio tan valioso. Ahora le voy a ceder la palabra al doctor Alejandro Quirós para que nos acompañe y nos dé una breve presentación sobre datos importantes para el conversatorio. Muchas gracias a todos por esta invitación. Es mi presentación, la que sigue ya no se necesita. Quiero hablarles de estadísticas, ubicarnos en la magnitud de lo que está pasando, no solamente en el mundo, sino aquí en México. La carga de la enfermedad cardiovascular. Algunos conceptos es mortalidad por cada 100,000 habitantes e incapacidad por cada 100,000 habitantes. Es conceptos que vamos a estar manejando como indicadores fuertes de la importancia de la enfermedad. La siguiente. Estas son cifras de la Organización Panamericana de la Salud, de la carga de la enfermedad cardiovascular. Ahí está México ubicado en la parte de abajo, en azul claro, y en la que sigue vamos a ver qué significa que hay 150 muertes por cada 100,000 habitantes, que es un riesgo de mortalidad en la quintila número 2, entre 20 y 40% de todos los países. ¿La que sigue? Esto es región de las Américas, pero igual pueden haber comparativos con otros países. Entonces, principal causa de muerte en la región de las Américas es la enfermedad cardiovascular. En 2019 murieron 2 millones de personas. La tasa de mortalidad ajustada a la edad disminuyó un poco entre el año 2003 al 2019 a 137 pacientes, pero la tasa de mortalidad debe de manejarse con mucho cuidado porque es muy variable entre los países y, si lo ubicamos en México, entre los estados, que es un buen ejemplo de cómo verlo. La distribución entonces es la principal causa de mortalidad es cardiopatía isquémica, seguido de enfermedad vascular cerebral, vascular periférico, cardiopatía hipertensiva sistémica y ahora poco, que es también un éxito de la prevención, hay poco en cardiopatía reumática.
Anteriormente, en cardiología veíamos la mayoría de nuestros enfermos con cardiopatía reumática. Hoy son una minoría. La que sigue. Aquí estos son unos conceptos que se van a manejar en muchos lugares. Es años de vida ajustados por discapacidad, es un DALI, que es la pérdida del equivalente a un año de salud plena. El DALI de una enfermedad significa los años perdidos por muerte prematura, un individuo que muere de un infarto a los 35 años, o sumado a los años de pérdida de vida útil o años vividos en discapacidad. Aquella persona que desafortunadamente tiene una enfermedad renal crónica y no le permite trabajar. Ahí está. La carga de la enfermedad cardiovascular en las Américas es 40.8 millones de DALIs al año, que es muchísimo. 36.4 millones de años de vida debido a muerte prematura. También todos estos individuos en muerte prematura ya no van a trabajar, ya no van a contar, y 4.5 millones de años de vida en discapacidad. De eso hay mucho y va a haber más. La enfermedad isquémica del corazón y vascular cerebral son las principales causas de mortalidad y discapacidad. La que sigue. Estos son los principales factores de riesgo, todos los hemos conocido ya, solamente los vamos a puntualizar. La que sigue. Estos factores de riesgo están ubicados en las 10 principales causas de mortalidad en México. Aquí los podemos ver en esta tabla. Sin embargo, muchos de estos factores de riesgo, muchos de estos individuos enfermos no se contabilizaron. Algunos pues fallecieron allá en un pueblito y se les puso alguna causa de muerte, pero otros muchos que están aquí, como se los marqué en influenza, neumonía y otros, muchos de esos enfermos fallecieron porque están enfermos de otra cosa, están enfermos del corazón, están enfermos del riñón, están previamente enfermos del pulmón, se contabilizan en ese cajoncito que ven ahí, pero en realidad contaban para todos los demás factores de riesgo cardiovascular. Así que allí, entre todas estas causas, hay escondidos algunos pacientes que no han de ser pocos, que contabilizan para la muerte cardiovascular. La que sigue. Bien, esto es el punto allí mostrando a México, hablando exclusivamente de hipertensión, y es un gráfico muy importante que muestra en el mundo cómo son las cosas. La mayor parte de las personas que son hipertensas en muchos lugares desconocen que son hipertensos. Tal parece por este gráfico que las mujeres se atienden mejor que los hombres, van más al médico y se les diagnostica más prematuramente la hipertensión. Allá del lado de los hombres podemos ver que hay una gran cantidad de varones que desconocen ser hipertensos. Bueno, la que sigue, por favor. El mundo tiene aproximadamente 8,000 millones de habitantes. De esos hay 1,280 millones de hipertensos, es decir, el 15% del mundo parece estar hipertenso. Y de esos, probablemente la mitad no estén diagnosticados. Es una cifra muy impresionante. La que sigue, por favor. Estas son cifras de México. Y pasa algo muy similar en cuanto a hipertensión. Hay hipertensión no diagnosticada prácticamente en la mitad de los mexicanos, y de esos, de los que saben que son hipertensos, solamente una minoría recibe un tratamiento eficiente que los tenga normotensos. Es decir, la mayor parte de los hipertensos en México no están controlados. La que sigue, por favor. Me voy rápido porque es como un preámbulo de a donde queremos llegar. La incidencia de los factores de riesgo cardiovascular aumenta cada año. Esto en un simple análisis de las causas de mortalidad, tabla de defunciones por enfermedades del corazón en aumento, tabla de defunciones por diabetes mellitus en aumento. Tal vez en la incidencia de enfermedad vascular cerebral no se nota tanto, pero este resultado también es alrededor del mundo. ¿La que sigue? El riesgo cardiovascular no es una constante matemática, aunque sí hay algunas tablas que nos permiten orientarnos, pero no es una constante matemática que se pueda calcular, difiere mucho. La edad, por ejemplo, es un factor de riesgo independiente. A mayor edad, mayor riesgo cardiovascular, aunque hayamos cumplido con todos los mandamientos, pero es
un factor de riesgo cardiovascular. Así que es la edad en función de otras cosas. Lo más popular, aparentemente, por lo que hemos visto, es la hipertensión arterial sistémica. Hay muchos hipertensos y muchas tablas se han tomado a la hipertensión como la puerta de entrada para generar las tablas de riesgo, que vamos a ver algunas aquí. Esta es la tabla europea, aunque parece muy compleja, no lo es. Generalmente ocupa qué presión tienes, qué colesterol tienes, y eres hombre, mujer, fumas o no fumas. Entonces no es tan complicada y te ubica, pues si lo analizamos, en los verdes, que serían las zonas de menor riesgo, y los rojos, las zonas de mayor riesgo. Así que por lo general calculan cómo hacer para que uno pueda predecir, a ver en qué grupo está esta persona, pero uno no puede predecir persona por persona, la ubica en un grupo y le da un tratamiento acorde. La que sigue. Esta es una tabla mucho más simple, más aplicada, que también nos dice si tienes factores de riesgo, cuál es tu presión arterial y cuánto te debes de cuidar. Y esto es bastante simple para ubicar a una persona en prevención. Esto es bastante simple. ¿Tienes tu presión normal? ¿No tienes factores de riesgo? Bueno, pues estás en un riesgo habitual, el que todo el mundo tiene. Pero si eres fumador o estás diabético, pues tienes un riesgo alto. Entonces uno puede ubicar muy fácilmente a las personas en este nivel de riesgo y tener también un proyecto de cómo tratarlas. La que sigue. Hay muchas condiciones asociadas a los factores de riesgo cardiovascular. No son separables. Los enfermos están diabéticos, están hipertensos, caen en falla renal, tienen enfermedad vascular periférica. Es algo que vemos todos los días y que nos ubica perfectamente. La que sigue. ¿Qué tanto beneficio se puede obtener? Bueno, pues ya vimos que esto es un problema. Ahora, eso es un concepto. Ahora, saber si le doy un tratamiento, ¿esto cambia? Pues vamos a ver. La que sigue. Esto se los traje a propósito porque el año parece hace mucho, 1996, y desde un poquito antes sabemos que si le damos tratamiento antihipertensivo a las personas, mejora su sobrevida, hay menos mortalidad. En este estudio en el que se compara amlodipino contra placebo para comparar la sobrevida, pues es claro que usando amlodipino las personas viven más. La que sigue. En este otro también de mortalidad, en el que vemos que las personas que toman su tratamiento tienen menor mortalidad, en este caso es a 30 meses, pueden ser muchos más meses porque ahora ya transcurrieron muchos años y se conoce perfectamente bien. La que sigue, por favor. Muy bien. En este también en el tratamiento intensivo que podemos tener, sobre todo en diabetes, el tratamiento intensivo también resulta en una mayor sobrevida comparado con un tratamiento estándar en el que una persona va al consultorio, tómese esto, haga su dieta y adiós. Y en el tratamiento intensivo, en realidad, los proveedores de salud están constantemente monitorizando a los enfermos que lleven su dieta, que tomen sus medicinas, que tengan su presión controlada, etcétera. La que sigue son estudios muy antiguos, pero que son muy demostrativos porque ya no creo que vayan a hacer muchos estudios de este tamaño, de esta longitud en el tiempo. Entonces, desde 97 es un estudio súper conocido en el que ven el resultado de ser una prevención intensiva en diabetes mellitus en los resultados de sobrevida. La que sigue. Aquí, en este caso, el tratamiento intensivo de la diabetes sí resulta en una menor mortalidad comparado con un tratamiento estándar, como les comenté. La que sigue. Y hay más, hay muchos. Si controlan efectivamente la glucosa, se reduce 16% el riesgo relativo de infarto agudo y 30% el riesgo de albuminuria, que ya los doctores nos comentarán acerca del resultado de la albuminuria. La que sigue. Muertes relacionadas a diabetes, incluso, aquí lo puse, la simple adición de metformina, que es algo muy común, que lo hay en todas partes y que realmente es muy barato. La simple adición de metformina es la raya en color rosa de abajo, resulta en una menor mortalidad de los pacientes con diabetes. La que sigue. El control de la diabetes se asocia a una disminución de las complicaciones asociadas. Como podemos ver, muertes relacionadas a la diabetes,
muerte de infarto por miocardio, enfermedad vascular cerebral e insuficiencia cardíaca, ya nos hablarán todo eso. La que sigue. Cualquier tipo de… Bueno, aquí en esta tabla comparan medicamentos diferentes, no amlodipino, que pueden ser beta bloqueadores o receptores de angiotensina, pues también en este caso se reduce eficientemente la mortalidad en los enfermos con diabetes. La que sigue. Bueno, creo que ya aquí hablando de algo más moderno que es hemoglobina glucosilada, pues aquí vemos cómo el control de la hemoglobina glucosilada, entre menor hemoglobina glucosilada habrá menos complicaciones. La que sigue. Entonces, la mortalidad por enfermedad cardiovascular va en aumento y a medida de que nuestra población envejece, seguirá aumentando. En México, la mayor parte de los varones no conoce bien sus factores de riesgo cardiovascular, como pudimos ver que no están ni siquiera advertidos de que son hipertensos. El diagnóstico de los factores de riesgo cardiovascular no es difícil, es sencillo, no conlleva estudios avanzados, sofisticados ni caros. Se hace en el consultorio, quizás en 1, 2, ando mucho, 3 visitas y ya se tiene un diagnóstico del riesgo cardiovascular de cada individuo. Igual, el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular no es complicado, no es difícil y tampoco parece ser caro. No hay ningún tratamiento en el que no participen los pacientes. Todos los tratamientos infieren que los pacientes tengan apego a lo que se les está indicando en los aspectos que son educación, tratamiento y su disciplina en las dietas y en lo que tienen que hacer. El costo, eso sí, el costo de las complicaciones de no atender los factores de riesgo cardiovascular, eso sí es lo más caro. Eso sí es lo que nos hace gastar en resonancias, en tomografías, en diálisis, en los tratamientos de insuficiencia cardíaca, etcétera. Eso es lo más caro de todo. Y ahí es, como comentaban al principio, no tiene fin. No tiene fin, el costo no tiene fin. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Quirós, por ponernos en panorama correcto para el conversatorio. Enseguida le cedo la palabra a Marisol Robles, presidenta de la Fundación Mario Robles Ocio y coordinadora de la Alianza por la Salud Renal, quien moderará este conversatorio. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y para ir entrando en materia, yo quiero preguntarles a quienes nos acompañan hoy, ¿cuántos saben cómo amaneció su presión arterial hoy? Muy bien, los pacientes que saben cómo estaba su presión arterial. Creo que es importante que estos números nos definen y hoy me va a tocar coordinar esta mesa tan linda, este conversatorio. Le agradezco infinitamente al diputado César Agustín Hernández Pérez que nos abra las puertas de este espacio para poder dialogar acerca de esos temas que salvan vidas y que impactan nuestro día a día a nosotros los pacientes. Pero le agradezco más, y tengo que decirlo, el punto de acuerdo que se publicó ayer en la Gaceta Parlamentaria acerca de la salud cardiorrenal. Gracias infinitas, porque este es el trabajo que necesitamos visibilizar. Y bueno, les cuento un poco la dinámica que vamos a tener esta mañana. Bueno, ya les presentaron a los doctores que tenemos acompañándonos en esta mesa, grandes especialistas en este tema. Yo voy a plantear una serie de preguntas y ellos me van a ir diciendo quién quiere contestar. Y al finalizar, yo personalmente quiero hacer una pregunta al diputado, ojalá me lo permita, para saber por dónde vamos a seguir. Y una última cosa, están aquí hoy acompañándonos los papás de Roberto García Aguirre, un amigo y compañero, a quienes les dedicamos este conversatorio esta mañana. Y bueno, vamos a arrancar a lo que nos truje. Bueno, ya oyeron que todo el grado que implica tener una enfermedad del corazón. Pero ¿qué pasa con los riñones? ¿Por qué vemos pacientes renales hoy aquí y nefrólogos y cardiólogos en la misma mesa? ¿Qué está pasando? Pues ahora nos los van a decir. Debido a que las enfermedades del corazón y sus implicaciones renales son una de las principales causas de muerte y demanda de cuidados en nuestro país, ¿cuáles serían las principales estrategias
u herramientas para lograr su priorización en el Sistema Nacional de Salud. ¿Quién dice yo? El doctor Mauricio Arbizu. Cada vez que, antes de que vayan a contestar, les voy a leer su semblanza, aprovechando, ¿no? Y así los vamos presentando. El doctor Mauricio Arbizu Hernández cuenta con especialidad en Medicina Interna y Nefrología, además de una alta especialidad en Nefrología Intervencionista por la Sociedad Internacional de Nefrología. De igual manera, es coordinador de la Unidad Metabólica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y de la Unidad de Investigación Clínica en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con un enfoque en la enfermedad renal en todas sus etapas y de cualquier origen. Adelante, doctor. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y creo que el punto central de este conversatorio es que abordemos qué podemos hacer precisamente para que esto que nos mostraba el doctor Quirós no se haga una realidad o no persista esta realidad, que es una alta mortalidad, altos costos, porque finalmente esto implica un costo para cada uno de nosotros de una manera directa o indirecta. Y un punto central es el diagnóstico temprano y el diagnóstico oportuno. Pero también hoy en día tenemos que visibilizar que no es suficiente tener el diagnóstico, es decir, no es suficiente que mi paciente o que cada uno de nosotros sepamos, como bien decía Marisol, cómo estaba mi presión arterial hoy, sino que establezcamos de manera conjunta medidas que nos permitan en aquellos pacientes o cuando nosotros tenemos la presión alterada, un tratamiento adecuado, que finalmente el resultado será, como ya nos mostraba el doctor Quirós, si logramos controlar nuestro azúcar, nuestra diabetes y cualquier otra enfermedad que implique un riesgo cardiovascular, en particular la enfermedad renal, pues que no terminemos siendo un número más de todas estas estadísticas que nos mostraban. Entonces creo yo que el punto central es evidenciar cómo podemos tener este diagnóstico oportuno y poder tener las herramientas para el tratamiento adecuado. Desde el punto de vista renal, quisiera enfocarme en dos aspectos, que es saber cómo funcionan mis riñones con base en la medición de un laboratorio muy sencillo, que es la creatinina, y otro laboratorio cada vez también más fácil de realizar, que es la medición de proteínas en la orina. Estos dos parámetros a nosotros como nefrólogos son el punto inicial y que a partir de estos resultados podemos establecer cuál es el riesgo de un paciente, podemos identificar a aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad establecida y que obviamente esto va a permitir que puedan tener un diagnóstico oportuno nuevamente y el tratamiento sobre todo. Entonces aquí lo importante es también el acceso a estos tratamientos que hoy en día sabemos que modifican el panorama y modifican el pronóstico de la enfermedad renal y sobre todo cardiovascular. Y solamente quisiera concluir esta participación porque es importante la enfermedad cardiovascular para los pacientes, para mis pacientes renales, es que la gran mayoría van a fallecer lamentablemente por una enfermedad cardiovascular. Yo les digo a mis residentes, nuestros pacientes no fallecen por el riñón, afortunada o desafortunadamente fallecen por un problema cardíaco. Muchas gracias. Doctor Barrón lo presento con todas las credenciales. El doctor Barrón es médico especialista en cardiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y cardiólogo en el Hospital Central Sur de Petróleos de México. Además es miembro del Colegio de Nefrólogos. Adelante, doctor. Bueno, antes que nada agradecer a todos por estar aquí presentes, los pacientes principalmente, al diputado por darnos este espacio, al Poder Legislativo en este caso también para querer cada día estar más en conjunto con nosotros y sobre todo a Marisol, que es una luchadora incansable que día a día busca el cómo poder ayudar y mejorar a este gran número de pacientes. En relación a esto que ella nos comentaba, yo considero que el punto más importante que nosotros tenemos que dar a conocer es la educación. El paciente tiene que conocer su enfermedad, tiene que saber los cuidados que debe de tener de la misma y el médico es este enlace que permite llevar este conocimiento. Lamentablemente nosotros en el instituto vemos enfermedades en estadios muy avanzados.
donde las opciones que tenemos ya son muy limitadas, pero el paciente tuvo un inicio de la enfermedad, en donde con medidas de salud pública, en donde buscando de manera intencionada alteraciones tempranas, nosotros podemos lograr un impacto. Como ustedes bien lo saben, al final, tanto de la enfermedad renal como la enfermedad cardiovascular, la calidad de vida se ve muy limitada, también la esperanza de vida. Pero si nosotros empezamos a modificar estas políticas, buscando intencionadamente datos tempranos desde el primer nivel de atención, seguramente tendremos una mayor capacidad de encontrar a estos pacientes que ya tienen una alteración y poder llevarlos hacia un tratamiento mucho más oportuno. Algo que nos ha servido y que ahora alimenta mucho también es el acceso a la información. Cada día el paciente está mucho más informado, tiene como tal una mayor capacidad mediante el uso del Internet de encontrar otras opciones, otras alteraciones. Y justo ahí es donde la apertura de nosotros como médicos debe de jugar un papel muy importante. Algo que en nuestra experiencia nos ha funcionado de manera muy real y todos los días es compartir el mismo lugar, que coexista el cardiólogo con el nefrólogo, que ambos discutan en el mismo momento las características del paciente y establezcan el mejor tratamiento. Esto ayuda a acortar los tiempos, ayuda también a que el paciente no tenga que trasladarse 2, 3, 4 o 5 veces. Sabemos que estas enfermedades obligan al paciente a estar casi permanentemente en el hospital. Y justo es en ese momento donde nosotros como profesionales debemos de establecer ese enlace con el paciente para que de forma conjunta evitemos la progresión y alimentar y darle más herramientas también a los médicos del primer contacto para que ellos intencionadamente lo busquen. Muchísimas gracias, doctor Clemente. Qué importante la labor de los médicos de primer contacto, como usted atinadamente menciona. Y ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Jennifer A. Swain San Martín. Ella es embajadora de la organización Salvando Latidos en Ciudad de México, con especialización en cardiología clínica enfocada en la prevención y la enfermedad cardiovascular en la mujer. Tiene una alta especialidad en ecocardiografía de adultos y formación en oncohematología por la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Actualmente es médico asociado al Servicio de Cardiología del Hospital Español de México y miembro del Comité Científico de la Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México. Además, es creadora de contenido médico en redes sociales. Gracias, doctora. Muchas gracias. Encantada con la invitación. Muchísimas gracias, diputado. Y Marisol, creo que es muy importante impulsar este tipo de conversaciones. Y sin duda quiero retomar varios puntos que ya dijeron también mis colegas, ¿no? Y uno es centrarse mucho en lo que es la atención primaria. Creo que ahí es un punto bien importante en donde se puede incidir significativamente en que tanto personal médico de primer contacto como enfermería, porque a veces relegamos un poco al personal de enfermería y pues solo les damos las atribuciones de toma de signos vitales, etcétera, cuando ellos y ellas tienen mucho que aportar también en el sentido de educación al paciente y del seguimiento de muchos de los pacientes. Creo que justo como el tema es detectar de manera temprana a los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular o que desconocen que tienen factores de riesgo cardiovascular para precisamente evitar llegar a presentar ya alguna de las complicaciones, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, y creo que lo dejó muy claro el doctor Quiroz, son la principal causa de muerte en el mundo y en nuestro país. Y lo mencionaba también el diputado, el tema es que en el 80% de los casos estas muertes pueden prevenirse y las vemos en gente joven, ¿no? En pacientes menores de 70 años, 1 de cada 3 muere por enfermedades del corazón. Y sabemos también que como ya mencionaba también el doctor Arbizu, que los pacientes con enfermedad renal crónica mueren del corazón,
pero también el paciente con alguna enfermedad cardiovascular, el tener ya algún grado de deterioro de la función renal incrementa el riesgo de muerte y es un factor potenciador de eventos cardiovasculares, no solo de muerte, sino también de infarto, de eventos vasculares cerebrales que en determinado momento pueden tener consecuencias catastróficas. Entonces, si tenemos ya la información y tenemos bien identificado ¿cuáles son esos factores que pesan más para desarrollar alguno de estos eventos, tanto cardiovasculares como enfermedad renal crónica? Nos tenemos que centrar en detectar estos factores de riesgo, ¿no? En el que el paciente conozca sus números, conozca sus cifras de presión arterial, conozca sus cifras de colesterol, conozca también, o sea, se identifique si tiene algún grado de sobrepeso y obesidad y entonces empezar a trabajar en un buen control de esos factores de riesgo, empoderando al paciente, haciendo al paciente partícipe de su tratamiento. Mucho de lo que hacemos en Salvando Latidos es precisamente llevar en campañas de detección en algunos sitios donde no es tan fácil el acceso a diagnóstico, a tratamiento y mucho menos ya a terapias más avanzadas como sería la diálisis o el trasplante y interrogar, detectar los pacientes que no se conocían con hipertensión, que no sabían que tenían un problema de colesterol o que no tenían diabetes y canalizarlos adecuadamente a recibir un tratamiento. Hemos visto en estas campañas de detección que incluso aunque se tenga el acceso a ciertos medicamentos, no se indican en la dosis y en la posología adecuada y eso es mucho por la falta de conocimiento del médico de primer contacto. Entonces, a quien tenemos que llegar la información y mantener en educación continua y actualizados es precisamente tanto a médicos como a personal de enfermería para que si se tiene el medicamento se den las dosis adecuadas. Creo que otro punto también muy importante es la baja adherencia a tratamiento, ¿no? Al paciente, aunque se le dé el medicamento o si no se le explica por qué está tomando tal o cual medicamento, cuáles son los beneficios que le van a dar más allá del control de la presión arterial, entonces es poco probable que el paciente se tome como debe tomarse el medicamento para que tenga los efectos. Y en ese sentido, algo que puede mejorar mucho también la adherencia a tratamiento, muchos pacientes no les gusta tomar muchos medicamentos, ¿no? Entonces, ahora tenemos medicamentos combinados en una sola pastilla. Creo que no es tan fácil el acceso a este tipo de medicamentos, pero eso mejora mucho la adherencia a tratamiento y también mejora mucho la efectividad de algunos de estos medicamentos y creo que hay muchos pacientes que pueden ser buenos candidatos a este tipo de terapias. Y lo mismo como mencionaba el doctor Arbizu, a terapias modificadoras de la enfermedad. Aunque tenemos medicamentos que son efectivos inicialmente como la metformina y son muy baratos, también ahora contamos con medicamentos que quizás sí son más costosos, pero el costo-beneficio de disminuir la progresión de la enfermedad y de evitar las complicaciones es mucho mayor a que eventualmente llegue un paciente en falla cardíaca que ya no esté tomando 2 o 3 medicamentos, sino que tenga que tomar 10 medicamentos, ¿no? Entonces, creo que es mucho centrarse en educación, en empoderar al paciente, pero también al médico de primer contacto y personal de enfermería y mejorar el acceso a estas terapias que son mucho más efectivas que las tradicionales. Muchísimas gracias, doctora. Yo de ahí retomo todos los involucrados que debe haber en el proceso, ¿no? Cuando hablamos de las alianzas por la salud renal, pero en realidad son las alianzas por la salud, es que nosotros como pacientes no podemos hacer nada si no estamos articulados todos, ¿no? Desde la visión del legislativo a través del diputado, ¿no? Planteando las cosas, desde el equipo médico que también nos faltan nefrólogos y cardiólogos y por eso son tan importantes los médicos de primer contacto, las enfermeras y la parte que hoy es el Día de la Salud Mental, la parte del asesoramiento psicológico y el acompañamiento para que haya esta adherencia a tratamientos. Creo que la doctora Laura quería decir algo. Sí, doctora Laura, le voy a ceder la palabra, pero antes la voy a presentar. La doctora Laura Gabriela Sánchez Lozada es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias en Investigación en Medicina por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Fisiopatología Cardiorrenal en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Sánchez. Además, es investigadora en Ciencias Médicas con nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctora. Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme a participar en esta importante conversación que creo que todos tenemos que tener como mexicanos. Y bueno, yo les voy a hablar desde la perspectiva de la investigación básica,
que es lo que nosotros hacemos. Y lo importante que es además generar conocimiento en factores de riesgo emergentes para la enfermedad renal. Nosotros, por ejemplo, estamos estudiando el efecto de la deshidratación que es común en varios tipos de poblaciones o en ciertos tipos de trabajos y que pueden afectar al riñón de una forma lenta pero continua si se mantienen malos hábitos, y que esto desencadena pues al final una enfermedad renal que pues se va a asociar con la enfermedad cardiovascular, porque de hecho hay un síndrome que se llama cardiorrenal en el que alguna de las dos enfermedades, en este caso podría ser la enfermedad renal, es la que provoca que haya alteraciones en el corazón. Entonces es muy importante que mantengamos la salud renal, que estemos atentos de otros factores que pueden estar surgiendo, por ejemplo, con el cambio climático, con las olas de calor que nosotros, por ejemplo, experimentamos recientemente, y que es muy común que no nos estemos hidratando adecuadamente o no utilizando los líquidos adecuados para hidratarnos, y eso pues a la larga puede tener un efecto en nuestra salud renal. Entonces, creo que sí, la educación va a ser un componente muy importante para que se pueda prevenir este tipo de enfermedades a largo plazo. Qué importante lo que trae a la mesa, doctora, porque hablábamos y veíamos el tema de la edad, ¿no?, como un factor de riesgo, pero la realidad es que en México nuestra población de pacientes renales es una población joven. Bueno, aquí hay varios jóvenes, yo ya no tanto, pero y cada vez estamos más viendo en investigación que las edades van disminuyendo y también está creciendo la enfermedad renal por causas desconocidas. No solo somos un país que vive con hipertensión y con diabetes, sino que además se suman estas causas desconocidas, donde también ya se ha visto los clústeres, ¿no?, que es estos lugares donde hace más calor y que se está viendo cómo está incrementando. Y partiendo de ahí, voy a pasar a la siguiente pregunta, que tiene que ver, bueno, ya hablamos de detección oportuna, de quienes se tienen que involucrar y demás, pero ¿cuáles serían los principales retos para llegar a nuestras poblaciones vulnerables? Porque bueno, aquí estamos en la Ciudad de México y están los institutos, pero ¿qué pasa con las poblaciones vulnerables? ¿Cómo llegamos a ella y cuáles serían estos retos? ¿Por dónde empezamos? Del doctor Alejandro. Gracias. Yo creo que una parte importante de esto que estamos platicando es la diseminación de la información que llegue a todas partes. ¿Qué es lo que llega a todas partes? Es la televisión y el radio. Y ahora, pues pues lo he visto en una forma limitada, pero en cualquier parte hay telefonía celular. Y si hay telefonía celular, pues hay redes sociales. Entonces, creo que las campañas públicas llegan lejos, como llegó lejos aquella campaña de menos hijos, ¿se acuerdan? Pocos hijos para darles más, en una campaña que había. Hubo otra campaña de muévete, chécate, pero tienen que ser constantes, permanentes, intensivas, estar bombardeando constantemente a la población, porque les llegan otras cosas más simples como la comida chatarra, les llegan los refrescos, claro que les llega la información. Entonces creo que ese es un punto capital en el que se debe de incidir y que debe de haber campañas permanentes de políticas de diseminación de la información. Doctor. Gracias. Sí, creo que insistiendo, el poder darle el conocimiento y el poder a la población es lo que nos puede ayudar a hacer la diferencia. Obviamente un paciente que ya sabe que debe de controlar adecuadamente su glucosa, su presión, que debe de tener por lo menos cada año la revisión de una creatinina, de saber de manera intencionada cómo está su riñón. Eso nos va a abrir el panorama para que ese paciente, a lo mejor si el médico no lo solicita, él lo solicite, y esto va a ser la puerta de entrada para poder hacer un diagnóstico y obviamente el tratamiento oportuno.
Entonces creo yo que sí, efectivamente las campañas de educación son muy importantes y también hay que trabajar mucho con los médicos de primer nivel. Como ya comentaba Marisol, son esenciales para nosotros. No podemos tener un nefrólogo con cada paciente, qué bueno que fuera así. Lo que podemos tener y el acceso que tienen nuestros pacientes, la gran mayoría, pues es a un médico familiar, a un médico de una clínica, de un centro de salud. La capacitación de estos médicos me parece esencial y me parece que puede ser un punto donde podemos impactar en la población o a la población general. Creo yo que eso es lo que tenemos que reforzar y que encaminar, pues ahora sí que valga la redundancia, estos esfuerzos que se están estableciendo. Muchas gracias, doctora. Yo creo que otro punto importante sería fortalecer alianzas, ¿no? Entre, obviamente, gobierno, instituciones de salud, incluso sociedades médicas y la industria farmacéutica. Mucho de la labor que hacemos en Salvando Latidos cuando hacemos estas campañas de detección, de las más recientes que me tocó ir, fue a una comunidad en Veracruz, un grupo empresarial ahí se vio involucrado también para convocar a la comunidad, para ayudarnos a darnos el espacio en donde podíamos ir a dar las consultas, ¿no? Nos dieron ellos todo el equipamiento, la infraestructura. Nosotros llevamos el equipo para algunas maquinitas como para detección de colesterol, de triglicéridos. El mismo personal de enfermería de allá de la comunidad se involucró para la detección, la toma de signos vitales. Llevamos un equipo de nutrición, psicóloga, alguien que les habló también de activación, de enfermería, equipos para toma de electrocardiogramas. Ahora contamos también con muchos equipos portátiles para electro y para ecocardiograma, ¿no? Entonces, se tiene que generar mucha infraestructura, sí, pero también hay forma de llevarlo a lugares remotos, este tipo de tecnologías. Y creo que también apoyarnos mucho, y lo vimos mucho en COVID, de telemedicina, ¿no? Incluso empoderando al paciente y el paciente conociendo ya, creo que en la mayoría de las casas o lugares había un oxímetro de pulso, ¿no? Y entonces se le preguntaba al paciente a distancia, se medía su oxigenación, el paciente que lleve sus registros de presión arterial. Entonces, esa parte de empoderar al paciente y usar o dar más, ampliar más el acceso a redes de telemedicina, creo que también puede ser un punto importante en poder hacer llegar a estas comunidades donde es más complejo. Porque quizá la logística de llevar, como en este caso nosotros, que es un grupo, trasladarnos con todos los equipos, ¿no? Con toda la parte de, obviamente que se tiene que hacer un consentimiento por parte del paciente, etcétera, creo que eso a veces resulta más complejo, pero tenemos ahora muchas herramientas de las que tenemos que echar mano para también poder hacer llegar a estas comunidades vulnerables el acceso que de otra manera es mucho más difícil. Muchísimas gracias. Doctor Clemente, adelante. No tiene de micrófono, ahorita se lo llevan. Muchas gracias. Bueno, pues sí, abonando a lo que se ha dicho, sin duda el acceso a la información es la parte más importante que nosotros tenemos que dar a conocer. Pero no solamente dársela a conocer al paciente, sino también dársela a conocer a los encargados de la salud. Sabemos que el primer nivel de atención, que tendría que ser el encargado de llevar el peso de la salud de la gran mayoría de la población, no funciona así. Lamentablemente el primer nivel de salud es visto como una consulta corta, una consulta de gripas o una consulta de enfermedades no graves. Esto debe de cambiar y nosotros también debemos de participar activamente en ese cambio. ¿Cómo? Capacitando a estos médicos que ven a la gran mayoría de la población. La gran mayoría de los pacientes, cuando llegan ya a un segundo o tercer nivel de valoración, es porque llevan un camino muy largo recorrido, de por lo menos meses o años, en donde probablemente al haber hecho alguna actuación o haber cambiado en algún momento el tratamiento, hubiera evitado el desarrollo de esto mismo. Las políticas públicas ayudan y ayudan bastante. Eso nos queda claro con el ejemplo de los sellos en los alimentos. Ahora todos volteamos a ver cuántos sellos tiene. Si nosotros vemos 4 sellos nos da un poco de temor. Ya dejamos las galletas y buscamos una opción más saludable. Eso es muy gráfico y es fácil de enseñar.
Tenemos que volver accesible la medicina y también quitar la idea que este tipo de padecimientos son del cardiólogo o del nefrólogo. Somos muy pocos y la población enferma es mucha. Y este es un padecimiento que tiene que ser parte de la valoración integral de una consulta general. Las consultas de consultorio, las consultas de farmacias que están al lado del consultorio, tienen que valorar integralmente al paciente y no solamente un órgano. Estamos viendo a una persona. Entender que cuando hay afectación renal o cardíaca, el otro órgano también ya está alterado. Y es nuestra obligación como prestadores de salud intencionadamente buscar esta alteración. Doctora, adelante. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer un comentario que tal vez va un poco más a una prevención mucho más anterior. Y yo creo que en la educación primaria o secundaria, en educación de salud, se podría iniciar que los niños empiecen a tomar autoconciencia de si viven en una familia que tiene riesgos a la salud. Por ejemplo, si tiene padres diabéticos, sus abuelitos diabéticos, o fueron hipertensos, o ven ciertos alimentos en su casa, que ellos sepan que eso les lleva a un riesgo en su salud en un futuro. Yo creo que eso sería muy importante, que desde la infancia uno pueda tener un autocuidado y una autoconciencia de una enfermedad probable, porque eso sería lo mejor, la verdad, que las enfermedades pues no se generaran, que nadie llegara a la enfermedad renal, que supieran qué es lo que la causa desde una etapa muy temprana para evitar ese tipo de conductas o hacer lo que les favorezca a su salud. Entonces yo creo que una prevención muy temprana, iniciando con los niños y jóvenes, yo creo que sería algo pues muy bueno para este país. Muchas gracias, doctora. Y voy a aprovechar ese comentario para hacerle una petición al diputado, ya que andamos por aquí, ¿no? A ver de qué forma es viable, diputado, que en algún punto se plantee tener como un espacio para hablar de la salud en las escuelas, desde la Secretaría de Educación Pública. Eso sería maravilloso, porque ahí podríamos empezar a sembrar esta semilla que a lo mejor ya no nos toque a nosotros verla, pero para las siguientes generaciones. Digo, ya aprovechando, diputado, usted disculpe. Pasamos al siguiente tema, y el diputado también mencionaba la importancia de divulgar, ¿no? De que sea visible esto. Entonces, sigan el canal del Congreso, pero además también síganos en redes, ¿no? En @misaludrenal, porque ahí estaremos compartiendo información. Y pareciera que aquí damos por sentado que todos sabemos que el riñón y el corazón se hablan y coexisten, pero la verdad es que yo como paciente renal me enteré muy tarde que esta relación se daba y de qué forma y en qué intensidad. Entonces, bueno, dado que suelen coexistir, ¿cómo le hacemos para llegar a un abordaje integral? Yo llego a mi clínica a que me revisen y demás, pero no necesariamente mi cardiólogo, ni siquiera me van a mandar con el cardiólogo a lo mejor, ni mi nefrólogo y mi cardiólogo van a dialogar. ¿Cómo logramos que haya este abordaje integral, que si bien ya está sucediendo en lugares muy afortunados, ¿no? Como en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, ¿cómo replicamos este esquema? ¿Quién dice yo, doctor Clemente? Pues el doctor Arbizu y luego el doctor Clemente. Bueno, creo yo que el primer requerimiento, lo necesario de manera inicial es querer hacerlo. Una parte muy importante es que como médicos debemos de cambiar nuestra visión egocentrista que muchas veces existe, de que yo soy médico de cierta especialidad y yo puedo manejar a mis pacientes. Eso debe de cambiar. Esta apertura que debemos de tener nosotros es en beneficio de nuestros pacientes, y también debemos de hacerle ver al paciente el beneficio que tiene, que podamos valorarlo, tomar decisiones varios especialistas en cuanto a el tratamiento, el manejo y el seguimiento. Entonces creo yo que esta apertura es esencial, y sobre todo poder tener el espacio físico lo mínimo necesario para que esto se establezca también, porque esa es una situación que muchas veces limita precisamente esta conjunción de especialidades, pero que obviamente
simplemente con tener un consultorio disponible donde nos podamos sentar un cardiólogo, un nefrólogo y podamos ver en conjunto a un paciente y tomar decisiones, eso puede hacer la diferencia para nosotros, porque también es muy enriquecedor desde el punto de vista académico y sobre todo para el paciente. Y esto, más que replicarlo en cada clínica que hubiera múltiples especialistas viendo un paciente, sí nos permite también obtener experiencia que, insisto, se comparta a los médicos de primer contacto. Estas clínicas deberían de funcionar solamente para aquellos pacientes sumamente complicados, sumamente con diferentes patologías, pero la mayoría de nuestros pacientes en general no necesitan de que lo valoren tantos especialistas si un buen médico con una adecuada capacitación y con los elementos tanto desde el punto de vista de infraestructura como de tratamiento, eso es lo suficiente que un paciente la mayoría de las ocasiones necesita. Gracias, doctor Clemente. Bueno, sin duda, complementando eso que comenta el doctor Mauricio, lo más importante y lo primero es que ambos especialistas determinen y estén de acuerdo en participar de forma conjunta en el seguimiento y tratamiento del paciente. Más de uno aquí ha recibido una consulta donde se prescribe un tratamiento y 2 o 3 días recibe la consulta del otro especialista donde se cambia el tratamiento. Eso genera mucha confusión y a su vez genera que el paciente no tenga un apego, porque por un lado el cardiólogo me dice que tiene que mejorar mi corazón, pero el medicamento que mejora mi corazón de manera indirecta o directa puede afectar mi riñón y viceversa. Eso lamentablemente deja al paciente en un espacio gris en donde no sabe a cuál de los dos tiende a hacerle más caso. Ese punto es fundamental, entender que si un órgano no mejora, el otro tampoco. Y conforme uno se deteriora más, también lo hace el otro. Y cuando nos encontramos ante la insuficiencia cardíaca avanzada y la enfermedad renal terminal, lamentablemente son pocas las opciones que tenemos. Es importante también que los médicos que están en formación entiendan la relación tan importante que hay entre estos dos órganos y cómo afectan de manera tan importante la calidad y la cantidad de vida del paciente. Que busquen de manera temprana que exista esta comunión y que ambos especialistas puedan dialogar. Es muy importante el espacio físico, en donde ambos, justo con el paciente, determinen cuál es el mejor tratamiento, buscando evitar la progresión de ambas enfermedades. Otro punto fundamental también es inmiscuir a más personas. No solamente es el doctor, el nutriólogo juega un papel fundamental. Sabemos que la alimentación en países como México ha ido deteriorándose conforme los años pasan. 3 de cada 4 en México padecen de sobrepeso. Eso es algo que el nutriólogo nos ayuda a tomar directamente en la consulta. Nosotros fuimos bendecidos porque en el instituto tenemos la capacidad de otorgar una consulta con un nutriólogo, un cardiólogo, un nefrólogo y médicos residentes. Lamentablemente esto no es posible llevarlo a todos los sistemas, pero sí mediante salud pública, mediante políticas de salud, tendríamos que buscar que esta consulta sea de manera integral, para que el paciente no tenga que terminar 3 o 4, 5, 6 meses esperando la siguiente valoración. Platicábamos justo con Marisol en estos pacientes que van a un trasplante renal y que deben de cumplir varios chequeos de distintos especialistas. Cuando llegan al último, el primero ya se venció y entonces hay que volverlo a retomar y pareciera que es un círculo vicioso que no tiene fin. Creo que el punto más importante para poder llevar esta salud cardiorrenal es entender que como médicos y como pacientes debemos de formar un conjunto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar?
Bueno, sí, sin duda la comunicación entre ambas especialidades o incluso ahora también involucrando a los endocrinólogos, porque sabemos que también es un eje cardiometabólico renal, ¿no? Y mucho a raíz de estos nuevos medicamentos o terapias modificadoras de la enfermedad, la industria farmacéutica ha logrado reunir a las 3 especialidades y empaparnos un poco de la información que yo como cardióloga no diga, bueno, pues no me toca a mí este terreno porque es terreno del nefrólogo, o el nefrólogo diga, pues la presión que la maneje el cardiólogo. Y si bien sí hay cosas que son claramente terreno de cada una de las especialidades, creo que aquí en donde encontramos este punto en común, yo como cardióloga o nosotros como cardiólogos no podemos hacernos a un lado cuando vemos llega un paciente con hipertensión y no pedirle una creatinina, o si vemos que la creatinina está un poquito alterada, no referirlo a tiempo al nefrólogo, o no pedirle un análisis de orina para ver si hay datos de microalbuminuria, que sabemos que es un marcador pronóstico no solo de enfermedad renal crónica, sino también de muchos problemas cardiovasculares. Entonces, sí es mucho empaparnos nosotros dentro de otras especialidades y, como decía el doctor, dejar el orgullo de pues yo como cardiólogo lo que a mí me toca y que lo demás se encarga el nefrólogo. Y le muevo los medicamentos y pues ya que él vea, el nefrólogo, la nefróloga vea lo que hace más adelante. Creo que sí hay que estar muy en comunicación con el resto de especialistas para precisamente que de pronto por temor a alguna complicación que pueda surgir de los tratamientos, como por ejemplo la hipercalemia o episodios de hipotensión, no estemos quitándole al paciente el beneficio que pueda darle alguno de los medicamentos solo por no saber que quizá todavía tenemos un margen de seguridad, ¿no? O por no tener la opinión del otro especialista que nos pueda orientar hacia en qué momento, para quizá evitar una complicación como hipercalemia, podemos introducir algunos otros medicamentos que pueden quitar ese riesgo, ¿no? O en qué pacientes, detectar sobre todo a esos pacientes de alto riesgo de desarrollar alguna complicación para que sean los pacientes que vayan a un manejo integral con todos los especialistas. Pero creo que, este es un tema más complejo porque implica mucho recurso humano, mucha infraestructura, pero que sin duda es algo en lo que debemos centrarnos. Muchas gracias. Ya vamos a empezar a cerrar este conversatorio. Va la penúltima pregunta y ya después concluimos, pero tiene que ver con esto que menciona, doctora, y mencionó palabras que nos pueden sonar un poco ajenas, ¿no? Como hipercalemia, hipotensión. Entonces, creo que es importante retomarlas, porque ya hablamos de los beneficios, pero no hemos hablado de las complicaciones. ¿Qué pasa si seguimos por ese camino? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de alto riesgo y pacientes complicados, de hipercalemia e hipotensión? Para de ahí, pues ya pasar al cierre. Entonces, ¿qué implican estas complicaciones cuando no se hace este abordaje integral? ¿Cuánto nos cuestan, por ejemplo? ¿Quién dice yo? Estas cuestiones que se mencionan, que menciona la doctora Anzuan, son complicaciones, o bueno, son efectos, más que complicaciones, son efectos directos de algunos tratamientos que tienen un beneficio en este tipo de pacientes, pero que por los mecanismos de acción que tiene el fármaco se originan estas alteraciones en el paciente. Y aquí es muy importante precisamente que el paciente tenga la educación suficiente para poderlos identificar en algunos casos, o por lo menos para saber qué debe de realizarse, qué debe de hacer para estar muy consciente y muy al pendiente de que no sucedan estos problemas. Esto va también de la mano con la educación y con el compromiso que debemos de tener todos como médicos cuando manejamos a este tipo de pacientes en cuanto al conocimiento de qué puede suceder y qué debo de hacer. Entonces, sí, efectivamente, cualquier fármaco, hasta tomarnos una aspirina, tiene un riesgo. Debemos de conocer esos riesgos, todos, pacientes y médicos, y saber cuáles son las alternativas que tenemos para su manejo, para evitar que sucedan y que obviamente esto no desencadene en una complicación mayor. Muchas gracias, doctor. El doctor Clemente, que le voy a pasar. Bueno, justo aquí Marisol toca un tema muy importante que a veces nosotros como médicos no vemos, pero sí cuando el auditor en el hospital nos pregunta, oye, ¿cómo van a ser los números? Se tienen que ver y se tienen que tocar.
El dinero es una parte fundamental y que sabemos nosotros también juega un papel importante en estas políticas de salud. Un paciente con enfermedad renal e insuficiencia cardíaca tiene un gasto alto al mes. Lamentablemente en países como México nosotros no tenemos una estadística de cuánto genera la salud pública, pero por ejemplo en países como en Estados Unidos se estima que cerca de $15,000 por año. Es un gasto muy importante. Si el paciente tiene una descompensación que amerita un internamiento y que es la constante, eso se duplica. Si el paciente tiene un evento de complicación, como lo puede ser el potasio alto en sangre, que requiere volverse a internar, eso todavía se triplica. Ahora, no solamente estamos viendo la cuestión económica, que es muy caro para el Estado y para todos, también ese paciente que todavía tenía una vida, que tenía una familia, que probablemente era la cabeza de esa economía, lo va a ver muy limitado y por ende la capacidad de generar va a disminuir. Sin duda debemos de entender que la asociación de estas dos enfermedades es extremadamente cara y conforme el paciente más internamientos presenta, lo es aún más, tanto en calidad como en cantidad de vida. Muchas gracias. Tocamos un poquito de ese tema en la apertura, cuando hablamos de días perdidos de vida útil o días en discapacidad o días perdidos por muerte prematura. Y esas son consecuencias que lo tratamos de poner en cifras para que tuviéramos el contexto. Ahí está, una vez más, llegado el tema de que son consecuencias muy graves, como comentaba el doctor, un jefe de familia, y eso es bien común porque los estamos viendo con infarto agudo del miocardio a los 30 años de edad, 35 años de edad, es bastante frecuente, ¿no? Bueno, pues de ahí en adelante, a cualquier otra edad, las personas, la primera causa de mortalidad es esa, días perdidos. Por otra parte, considerar algo muy simple, ¿cuánto cuesta un stent? Un stent intracoronario, que es pues algo muy frecuente que se utiliza en la vida diaria de la cardiología, pues de 20 a 40, 50, 60 mil pesos cada uno. Nada más el stent, porque todo lo demás es muy costoso. Es decir, tener preparado a un cardiólogo que está ahí con esa especialidad, que puede entrar a la sala de cateterismos, que puede puncionar, subir los catéteres, saber dónde lo va a poner y cómo lo va a poner. Eso fue una preparación muy cara. Y luego todo el sistema, esa sala de cateterismos, esos catéteres sofisticados y esas guías sofisticadas, eso es muy caro. Y ya no le voy a preguntar al doctor Arvizo cuánto cuesta algo muy simple de todos los días, una diálisis peritoneal o una hemodiálisis, que también es algo de todos los días. Entonces, ahí está en números las consecuencias de no prevenir. Sin duda alguna. Doctora, quería… En relación a lo que preguntabas, Marisol, acerca de los pacientes de alto riesgo, ¿no? No es lo mismo un paciente con hipertensión, que tal vez es un paciente joven, que no tiene problemas en los lípidos, que no tiene problemas en la glucosa, digo que quisiéramos que fueran la mayoría, a tener un paciente de edad avanzada en donde se empiezan a sumar otras comorbilidades, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad, vida sedentaria, tal vez son fumadores, tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, justo estos pacientes, está bien identificarlos, ya hablamos de la detección temprana, de hacer los diagnósticos de manera oportuna, pero es muy importante también poder sostener a largo plazo el monitoreo. Y monitoreo que estos pacientes de alto riesgo, que tienen alto riesgo de complicaciones por la enfermedad de base, pero también por los medicamentos que están recibiendo. Son pacientes que son más susceptibles a tener alguna complicación del tratamiento recibido, que puede ser, en este caso, deterioro de la función renal o los episodios de potasio alto o incluso que el tratamiento haga que baje más la presión y puedan tener caídas, otro tipo de complicaciones. Entonces, estos pacientes
más susceptibles o de más riesgo, los tenemos que tener bien identificados y en ellos realizar un monitoreo más estrecho, ¿no? Que sí va a implicar un mayor costo en relación a que pues son pacientes que tal vez vamos a tener que estar haciendo análisis de sangre de manera más frecuente para determinar precisamente cómo están los electrolitos, cómo va la función renal, cómo están algunos otros marcadores de la función del corazón, que tampoco es tan fácil tener acceso a algunos de los marcadores que son de mayor utilidad para detectar a los pacientes de más alto riesgo. Entonces, el facilitar el acceso a algunos marcadores en sangre también puede hacer la diferencia en el seguimiento o monitoreo de estos pacientes de más alto riesgo. Muchas gracias. Yo siempre digo que en salud no se gasta, se invierte, ¿no? Cada peso que destinamos a salud es una inversión. Y les quiero contar rápidamente el testimonio de Gabriela, que ayer tuvimos una entrevista con ella. Gabriela es paciente de la clínica cardiorrenal y nos contaba cómo llegó a la clínica y pasó de hemodiálisis a diálisis peritoneal y le estaba yendo muy mal con el tema del corazón en hemodiálisis, la pasan a diálisis peritoneal y ahorita está trabajando de nuevo. Me decía, tengo 1 año sin estar hospitalizada y quienes hemos estado ahí sabemos que 1 año sin hospital es abrir pues una botella de agua, ¿no? para ser sano. Entonces, esto es parte de las cosas que hay. Para cerrar este conversatorio, que les agradezco mucho todo el conocimiento que han aportado, hablamos de que el gasto pareciera, cuando hablamos de gasto, inmenso, pero cuando hablamos de inversión, pues entre más invertimos, más ganamos todos. Ya hay recursos y hay infraestructura, ¿no? Hay cosas que ya existen en el sistema de salud público. Entonces, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo impulsamos esta detección oportuna para que todos salgamos ganando con las herramientas con las que ya contamos? Entonces, ¿quién dice yo? Bueno, el primer punto sería optimizar los recursos. O sea, la realidad es que, justo lo platicábamos, en México existen distintos sistemas de salud que limitan mucho la posibilidad de nosotros hacer cambios. Hay pacientes que tienen IMSS, hay pacientes que tienen ISSSTE, algunos no tienen como tal una derechohabiencia, la Secretaría de Salud, inclusive cada estado tiene su propio servicio de salud. Eso es algo que, en mi opinión, limita mucho esa posibilidad. El que el paciente pueda ir de una institución a otra, volver a empezar un protocolo, limita y retrasa mucho y genera un mayor gasto. Seguramente con un sistema de salud universal, en donde el paciente pueda recibir una atención de calidad, independientemente de donde esté, podremos acortar este tiempo. Recordemos también que el tener esta división en los sistemas de salud limita los tratamientos, porque el paciente que tiene una derechohabiencia como el ISSSTE tiene acceso a distintos fármacos en comparación a lo que lo tiene el de Secretaría de Salud o el del IMSS. En mi opinión, tendríamos que optimizar eso y buscar un sistema de salud universal que permita de manera global atender a todos los pacientes por igual. Se lo agradezco mucho, doctor Clemente. Ya por suerte nuestra presidenta y el secretario de Salud están enfocados en eso, ¿verdad? Es como, doctora. Gracias. Bueno, para complementar lo que dice el doctor, yo creo que también hay que identificar muy bien a las poblaciones de riesgo. Tienen que estar muy bien identificadas, por ejemplo, los pacientes con sobrepeso, los que tienen historia de diabetes, los que tienen historia de enfermedad cardiovascular, los que nacieron con bajo peso, etcétera. Y esas poblaciones están en riesgo de adquirir una enfermedad renal o cardiovascular, y yo creo que sobre eso también enfocar los esfuerzos, tanto preventivos como de diagnóstico temprano. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Perfecto. Yo les agradezco enormemente y ya yo le prometí al diputado que le iba a hacer una última pregunta. Entonces, diputado, pues quienes estamos aquí ya más empapados del tema sabemos lo importante que fue este punto de acuerdo de ayer, que saliera publicado en la Gaceta Parlamentaria. Pero ahora,
¿qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos como sociedad a que esto se consolide? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Cabe mencionar que yo no esperaba esta última pregunta. Sin embargo, quisiera iniciar respondiendo de esta forma. Me siento halagado de sumar esfuerzo a este importante trabajo y a que la colaboración, por supuesto, se dé de manera integral. Mi reconocimiento humilde, destacando la participación de cada uno de ustedes, doctores, porque nos ilustran de la problemática que existe. Nos invita no solo a reflexionar y analizar, sino a actuar, a ocuparnos para que se pueda atender una problemática que puede ser de altas dimensiones y, como lo mencionábamos al inicio, puede impactar en las fibras más sensibles de los hogares. En ese tenor, doctor Alejandro Quirós Martínez, doctora Laura Gabriela Sánchez Lozada, doctor Clemente Barrón Magdaleno, doctor Mauricio Arbizu Hernández, doctora Jennifer Ann Swain Saint Martín, por supuesto a la maestra Marisol Robles, nuestro reconocimiento. Gracias por permitirme ser parte de ustedes en esta mesa y de poder contribuir y colaborar. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Miren, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva constitucional de la aprobación del presupuesto de lo que gasta la Federación, lo que se manda en participaciones y aportaciones a los estados y lo que llega a los municipios. En próximos días se habrán de instalar ya las comisiones legislativas y en ese tenor, en la facultad exclusiva constitucional que tiene la Cámara de Diputados, por supuesto que se debe de orientar mayor presupuesto y mayor recurso para el tema de salud. En eso tendremos que trabajar y comprometo, por supuesto, la palabra de ser ahí un impulsor junto con ustedes para que el paraguas del recurso llegue, por supuesto, a más sectores de la población, sobre todo los vulnerables, pero desde políticas transversales como lo puede ser la salud y la educación, para ir atendiendo y mitigando este tema de la cuestión de enfermedad cardiovascular y renal. Por otro lado, quisiera plantear que busquemos también el acercamiento, el diálogo en su momento con la Comisión de Salud y que se tenga precisamente mesas de trabajo para que en el impacto del presupuesto y de acciones y de políticas de salud desde la Cámara de Diputados podamos nutrir el marco normativo para que sea más eficaz y eficiente el Estado mexicano en atención a esta problemática. De igual manera, ofrezco, junto con el equipo de colaboradores de un servidor, que mantengamos un diálogo con ustedes, con la Fundación, con esta Alianza por la Salud Renal, para que articulemos instrumentos legislativos, así como el punto de acuerdo que el día de ayer aparece ya en la Gaceta Parlamentaria publicado, pues que obviamente impulsemos más acciones para que podamos incidir en el bienestar de la población. Ofrezco también la posibilidad de que tengamos vínculos y acercamientos con los gobiernos de los estados y con los congresos locales para que también se den estos conversatorios y se pueda impactar en otras entidades federativas y no solamente hoy aquí en el centro del país, en el Poder Legislativo Federal. También en el propio Senado de la República tenemos obviamente contactos, conocidos, amigos y sabemos que este asunto es de la mayor envergadura y relevancia para el pueblo de México. Quisiera pensar, porque había una pregunta que me llamó mucha la atención, todas, pero particularmente una, ¿cómo poder llegar a zonas o a sectores vulnerables que a veces no tienen la facilidad de la comunicación o la cercanía a donde puede ser atendido en determinado momento el paciente? Creo que hace unos días, de manera muy atinada y de manera muy sensible, la Presidenta de la República hacía referencia a la implementación de un programa que se llama Salud Casa por Casa. Y creo que se puede aprovechar esa herramienta y ese instrumento para en la cuestión preventiva
hacer saber a la población de lo importante que es atender estos temas, pero también obviamente en su caso participar de manera reactiva. Hay un sinnúmero de población que desafortunadamente desconoce, ¿no?, y que debe ser atendida, y creo que ahí también podemos incidir en algún instrumento, insisto, legislativo, para invitar a la Secretaría del Ramo a que pueda implementar información que ustedes nos tienen que facilitar, por favor, ¿no? Ya aprovechando que están aquí, les regreso la pelotita a su cancha. Respecto de que, si bien es cierto, se hace el planteamiento de cómo aprovechar la infraestructura educativa. Hoy tenemos un secretario de Educación, Mario Delgado, una persona muy sensible, de buenos oficios políticos. Ofrezco que primero nos hagan llegar ustedes un planteamiento ejecutivo para que la Secretaría de Salud, a través de sus instancias académicas, desde la educación básica, podamos ir aleccionando a nuestra niñez, a nuestros jóvenes, para que tengan obviamente un futuro de mayor conocimiento y que radique obviamente en su calidad de vida, ¿no?, en la prevención. Y por tanto, no solamente hacerle llegar un documento donde ustedes nos ayuden en una narrativa a sensibilizar y darle la importancia a este tema, sino también ofrezco la posibilidad de abrir la agenda de quien nos pueda atender o les pueda atender, para que se dé un acercamiento, un vínculo más estrecho y se tenga un mayor impacto, insisto, porque es una política transversal. Quisiera agregar que no sé si ya es el momento de la conclusión o pasaríamos a otra etapa. Pasamos a otra etapa, ok. Quisiera agregar, en verdad, que hay mucho por hacer. Está iniciando esta legislatura. Tengo la oportunidad de ser por tercera ocasión de manera consecutiva diputado federal, y cuenten con un amigo, un aliado. No solicité ser integrante de la Comisión de Salud, sin embargo, podemos obviamente ser partícipes. Hay un compañero diputado federal mexiquense que va a presidir la Comisión de Salud y, por consecuencia, sabiendo de la apertura que existe, tendrán ustedes el vínculo inmediato y directo para que en la mejor comunicación se vean mejor reflejado el esfuerzo en trabajo y resultados para el bien de los mexicanos. Gracias. Ahí vamos a dar un aplauso porque ya nos hizo trabajar mucho, pero también se comprometió a muchas cosas. Muchas gracias, diputado. Voy a regresarle la palabra a Monse, quien es nuestra maestra de ceremonias y paciente trasplantada también, para que avancemos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos profundamente a todas las doctoras y doctores, al diputado César Agustín Hernández y al paciente Julio César, que nos brindó su valioso testimonio, y a todos por sus intervenciones, que también fueron muy valiosas en este espacio de salud cardiorrenal. Para continuar con las actividades de hoy, le voy a dar la palabra nuevamente al diputado para que ahora es un aliado, ¿no?, en la Alianza por la Salud Renal y también en la Alianza Cardiorrenal, quien nos presentará las conclusiones y los compromisos, resultados de este evento del día de hoy. Y muchas gracias, reiterarle nuestro agradecimiento por ser aliado en esta situación que nos compete a todos el día de hoy. Muchas gracias. Lo refería, agradezco a cada una de los presentes por acompañarnos, en particular a los ponentes por sus participaciones. Sin duda ha sido muy enriquecedor e importante conocer los retos que enfrentan las personas que viven con enfermedades cardiovasculares y que concurren con algún padecimiento renal, además del riesgo latente para aquellas personas que viven con obesidad, hipertensión o diabetes. Hoy hemos conocido y atendido de primera mano la energía que se necesita para vivir con una enfermedad crónica, los esfuerzos del equipo médico para lograr un diagnóstico oportuno y el valor del acceso a tratamientos adecuados. Esta condición de salud afecta tanto a los que la padecen como a su círculo más cercano, impactando incluso su economía,
además de su estado de ánimo, su apariencia, sus capacidades, en suma, su salud mental. Tema que un servidor también ha abanderado desde la primera vez que fui legislador federal y que precisamente hoy que se conmemora en todo el mundo con el objeto de generar conciencia sobre los problemas relacionados con la misma salud mental, de ahí precisamente la importancia de prevenir antes de padecer y de informar para poder diagnosticar. En este orden de ideas, deseo compartir con ustedes algunas conclusiones, estuve tomando algunas notas y nos dimos a la tarea, por supuesto, de investigar. Los diagnósticos tempranos, entendemos, salvan vidas y reducen los costos de atención. Por ello, se deben promover campañas de información y programas de tamizaje que permitan identificar a la población con alto riesgo cardiorrenal para lograr su abordaje integral y temprano. Se requiere de estrategias coordinadas en el sector salud para impulsar acciones conjuntas y multidisciplinarias que permitan disminuir el impacto de la enfermedad renal crónica en padecimientos de alta incidencia como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y obesidad. Para lograr políticas públicas integrales, se debe identificar a las poblaciones en riesgo y a los pacientes que viven con condiciones de salud cardiorrenal. Entre estas, debemos dar seguimiento a la creación del Registro Nacional de Enfermedad Renal. Saber cuántos somos y dónde estamos permitiría identificar factores de riesgo y las condicionantes sociales de la salud, así como prevenir la demanda de servicios. Se debe trabajar de la mano con los prestadores de servicios de salud para prevenir complicaciones asociadas a estas enfermedades. Ya se mencionaba, por ejemplo, como la hipercalemia, y lograr el acceso a tratamientos adecuados para mejorar su calidad de vida. Los pacientes y sus familias con estas condiciones deben ser contemplados en la implementación del Sistema Nacional de Cuidados para lograr disminuir el impacto de sus padecimientos. La llegada del nuevo gobierno de la República representa la oportunidad de impulsar en el Plan Nacional de Desarrollo acciones a favor de la prevención, diagnóstico oportuno, acceso a tratamientos adecuados y seguimiento a las personas que viven con enfermedades cardiovasculares y padecen enfermedad renal crónica. Es por ello que se debe promover su inclusión en los programas derivados en materia de salud. Aprovecho el momento para compartirles que, si bien es cierto, se presentó un punto de acuerdo para los efectos mencionados, el cual fue publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados, el mismo deberá ser turnado a la comisión de la materia para ser dictaminado en su momento oportuno, y le vamos a dar el puntual seguimiento y les queremos dar la mejor de las noticias en su momento, porque este es un triunfo compartido en conjunto, pero en honor a la verdad, el resultado sería por el trabajo que ustedes realizan. No me queda más que agradecerles su valiosa presencia y atención en estos trabajos de conversatorio, que no sea el primero ni el último, si nos lo permiten. Nos gusta trabajar aunque lleguemos un poquito tarde y desvelados, pero es por el bien de México, por el bien de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Ahora vuelvo a solicitar su presencia aquí a mi lado al diputado Hernández Pérez y a Marisol Robles, que nos acompañen aquí al frente para hacer entrega de un reconocimiento especial a la familia de Roberto García Aguirre. En memoria de su constante entusiasmo y compromiso con esta causa, un gran amigo y compañero que lamentablemente falleció hace pocos días. Queremos invitar también a la familia García Aguirre a pasar al frente con nosotros para recibir este reconocimiento en memoria de Roberto. Si me permiten, compartir a la familia de Roberto García Aguirre, que Roberto era un joven activista que desde su diagnóstico con una enfermedad renal se enfocó en la labor personal y profesional a promover la atención integral de las personas con enfermedad renal y padecimientos cardiovasculares. Estudió una ingeniería en sistemas y justo 3 días antes de fallecer, de partir, terminó su tesis de maestría enfocada en la importancia de tener un sistema de registro de enfermedad renal para procuración de trasplantes. Descanse en paz,
reciban el reconocimiento sus papás, Roberto García y Judith Aguirre. Quisiera agregar que la mejor forma de honrar la memoria de un ser querido indudablemente es recordando aquellos bellos instantes y momentos que se compartieron, que se pasaron juntos, que vivieron en alegría y en armonía. Dios les dé la fortaleza y desde donde se encuentra brillando en esa energía, porque somos energía, ilumine su hogar, su corazón, a ustedes, a sus seres queridos y a quienes le conocieron y hoy a quienes nos dan la oportunidad de saber hasta dónde se lucha y se esfuerza. Es digno ejemplo para que trabajemos, para que sumemos esfuerzos para ayudar a los que más lo necesitan, a quienes más lo requieren. Nuestro mayor reconocimiento y el aprecio. Me gustaría leer lo que hay en la placa. Maestro de vida. A Roberto García Aguirre, cuyo compromiso con la salud y la vida son una inspiración para quienes vivimos con enfermedad renal crónica, cuidadores primarios y el equipo renal extendido. Gracias, Robert, por tu legado de valor, disciplina y pasión. Sé que estás bailando en alguna nube y que tu fuerza nos acompaña siempre. Por ti y por los que se nos adelantaron, seguiremos trabajando, comprometidos y haciendo posible que las cosas sucedan. Eres nuestro maestro de vida y tus papis reciben hoy este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. A ustedes muchas gracias. Bueno, agradecemos de nuevo la participación de todas y todos en este conversatorio. Diputado Hernández Pérez, le cedo nuevamente la palabra para la clausura de este evento y para la invitación a acompañarnos a las siguientes actividades. Bueno, ahora vamos a los reconocimientos. Vamos a empezar con uno que le trajimos al diputado. Ay, no quiere salir. Y dice, la Alianza por la Salud Renal y la Fundación Mario Robles Socio reconocen al diputado César Agustín Hernández Pérez por su apoyo y compromiso con el cambio hacia una nueva cultura de la salud renal y el bienestar de la población, haciendo de las causas de prevención, detección temprana y tratamientos de calidad una realidad para las mexicanas y los mexicanos. Diputado, se lo agradecemos con el corazón y con nuestros 3 riñones en el caso de algunos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ser aliado, diputado. Gracias. Me honra, me halaga esta distinción. Lo recibo ahora cuidando con más gusto mi corazón y mis riñones. Y seguiremos sumando esfuerzos, definitivamente, para impactar, ya lo mencionábamos en reiteradas ocasiones, a favor del pueblo de México. Y también me quiero sumar, si me lo permiten, a reconocer a quienes participaron hoy en este conversatorio, a la maestra Marisol Robles, que realmente fue la artífice de hacer esto posible,
Muchísimas felicidades. Gracias. De igual manera, un servidor y la Fundación Mario Robles Ocio otorgan un reconocimiento por su valiosa participación en este conversatorio, Retos para la atención y tratamiento de salud cardiorrenal, a la doctora Laura Gabriela Sánchez Lozada. Un aplauso, por favor. Gracias, doctora, por sus comentarios tan valiosos. Muchas gracias. Al doctor Clemente Barrón Magdaleno, de igual forma, doctor. Gracias. Al doctor Mauricio Arbizu Hernández. A la doctora Jennifer Ann Swain San Martín. Muchísimas gracias, doctora. Le van a elaborar su reconocimiento, doctor. Y con esto concluiría, si no se tuviese algo más que abordar, que la Cámara de Diputados es un foro, un espacio, la Casa del Pueblo. Aquí nos encontramos 500 legisladores que representan obviamente a cada una de las entidades federativas, a los 300 distritos, y somos electos de manera directa por el pueblo. En este mosaico de pluralidad, de pensamiento, de intereses por hacer algo por nuestra nación, hoy modestamente un mexiquense les abre las puertas y les decimos que siempre que se requiera encontrarán en esta legislatura alguien que les pueda acompañar y que pueda impulsar estos temas tan sensibles. Enhorabuena por esta gran alianza. Muchísimas gracias, doctores. Sabemos que no es fácil lo que ustedes realizan día a día en atención con pacientes que tienen esta problemática en la salud. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en este día y en este espacio. Antes de concluir, les reitero la invitación para que se tomen su fotografía con nuestro marco que tenemos allá y que nos etiqueten en las redes sociales en @misaludrenal usando los hashtags quiero mi corazón, cuido mi riñón, que nos mencionen y que nos compartan cómo es que ustedes cuidan su corazón y cuidan sus riñones. Entonces, el espacio está abierto para que usen el marco y nos encantaría ver sus fotografías. La Alianza por la Salud Renal, la Fundación Mario Robles Ocio y la 66ª Legislatura de la Cámara de Diputados, les agradecemos su asistencia y compromiso con esta causa tan relevante. Muchísimas gracias.